Buenas noches, bienvenidos a su podcast La Cata Literaria, donde se bebe sabiduría y se embriaga de humor, y quizá uno que otro peguecín. Aquí les hablaremos de aquellos libros que tienen la curiosidad de leer, pero por alguna razón no ha encontrado el tiempo para iniciarlos. Esta es la temporada número 4 con el episodio 5. Yo soy Daniel y esta noche me acompañan Yesenia. Hola, Hugo. Miriam. Hola, soy Emerson. Neri, buenas noches. Oli, buen día. Soy Lupita. Gracias. El libro el cual vamos a hablar es Un lugar soleado para gente sombría. Spoiler alert, no hablamos de Acapulco, ¿ok? Este libro es de Mariana Enríquez, o como le decían los que no eran sus compas, Mariana Lorena Enríquez Ledesma. Así es, entonces un poco para conocer a Mariana Lorena Enríquez Ledesma, contaremos algo de su vida. Lorena nace en Buenos Aires, Argentina, un 6 de diciembre de 1973, hace casi nada. Ella, por supuesto, es escritora, periodista y docente. Forma parte de un grupo de escritores conocidos como la Nueva Narrativa Argentina, y en este caso ella es del género del terror. Que, por cierto, se dice por ahí que es conocida por la reina del terror. Su narrativa se enmarca dentro de ese género y ha sido publicada en revistas internacionales. Nomás citaremos algunas que no sé pronunciar, pero una se llama Granta Electric Literature as Symbol of Max Virginia The New Yorker. Ok, los que saben inglés y un poco de sueco. Eso sonó muy alemán. ¿Qué dijo? Eso sonó muy terrorífico. La cosa es que como Mano Chao. es que uno sabe pocho, pero como con sueco. No, sonó muy terrorífico. Sí. Noruego. Es que era con acento argentino. Che. Tan complejo. Ok. De la Patagonia. Entre sus obras más reconocidas destacan el libro de cuentos que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, la cual se publica en el 2016 y por cierto ha sido adaptada al teatro. Y hay otra novela que se llama Nuestra parte de noche, que es del 2019 y por ella es por la que obtiene el premio Herralde de novela. Es un galardón literario concedido por la editorial Anagrama de España y es concedido por una novela inédita en idioma español. Bueno, Mariana creció en medio de las historias y supersticiones de su abuela Hilda, la cual era buena contadora de historias de terror, así lo menciona ella. Mariana menciona que en una entrevista para la revista Milenio, dice tal cual así. ¿Para Milenio? Para Milenio. Ok. La voy a intentar imitar. No es cierto. Mariana dice, tengo unas tías, e incluso mi mamá, que ven fantasmas, tienen presentimientos, son como señoras mediums. Siempre lo hablaron con mucha naturalidad, incorporándolo a la vida, y eso está en mis cuentos, esa naturalidad. Aquí hay un dato que está chévere. A los 19 años escribió su primera novela, la cual se nombra Bajar es lo peor. ¿Qué? Yo me estaba terminando de enseñar a amarrarme los zapatos. En esta novela retrata varios temas que inquietaban a la juventud de su época, que tiene que ver con la ansiedad adolescente, el alcohol, las drogas, el rock, entre otros temas. El sexo te faltó. Y bueno, pues no sé, es que no lo he leído, ¿verdad? Pero bueno, aunque el libro no recibió buenas críticas, se convirtió en un éxito de ventas y tuvo lectores que lo consideraron un libro de culto. En el año 2002 se estrenó la película de ese libro. ¿Cómo crees? Sí, basada en la misma novela, y esta película la dirigió una tal Leila Grünberg. Entre los temas que escribe Mariana tenemos, muy en general de sus novelas y sus cuentos, abusos sexuales que sufren particularmente un chico por parte de su padre, y la descomposición
descomposición social producto de la crisis económica argentina de los años 90. Que ni les gusta, ¿va? Además, en sus novelas tenemos rituales, la persistencia de la muerte en el mundo de los vivos o el trauma de lo no resuelto, personas mediums de una sociedad secreta que busca la vida eterna, como contextualizando, con todo esto contextualizado en los años de la última dictadura argentina. Sobre santos, paganos, referencias a los mundos de Lovecraft, Émile Brontë, Ernesto Sábato, incluye el vampirismo, el sexo entre hombres, la turbia belleza bodeleriana, la belleza injuriada de Rimbaud, la literatura fantástica y de terror, los demonios hombres, es decir, cosas que nos pueden poner la piel de gallina. Más o menos ha escrito 16 obras, entre ellas hay novelas y cuentos, y de entre todas esas ha recibido más o menos 7 premios, entre nacionales e internacionales. El año pasado, que fue en el 2024, estuvo en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, ¡yeah! Y no fuimos. Y no fuimos. O sea, sí nos invitaron, ¿verdad? Pero pues no tuvimos chance. Obvio, sí, es que... Feria Internacional de Oaxaca, Ese día patrocínanos. teníamos podcast. Y ya para terminar sobre Mariana, ella menciona que los fantasmas son personajes geniales para hablar del trauma, de lo que te da miedo en general, Claro que sí. de la memoria que tienen los lugares encantados o embrujados donde pasó algo terrible. Ella no les tiene miedo a los fantasmas, pero sí a la desaparición de personas, a la inestabilidad económica constante en Argentina y en cualquier país de Latinoamérica, Claro. que hace que la injusticia y el abuso de poder, la gente se vuelva monstruosa. Demasiado. Claro. Híjole, Pues decir que pega bastante, ¿no? es joven, ¿no? Tiene 51 años apenas. Una chava. Chavala. Jovencísima. ¿Sí? Y pues también le tocó vivir un poquillo de la dictadura todavía, ¿no? Lo último. Y una que otra devaluación. Por eso 5. pues le tiene más miedo a la A los gente vivos viva que que a a los- los muertos. Sí, yo no sé en qué momento pasan las dictaduras y las devaluaciones, porque todo el momento desde que he nacido me he vivido ahí. Aunque no soy argentino ni vivo en Argentina, pero también en este país pareciera ser que vivimos Nacimos así. en los 80, creo, ¿no? Perdón. ¿Nacimos? Sí, todos en esta mesa redonda. No todos. Bueno, yo les voy a contar acerca de todos los mini cuentos de este libro. Les voy a platicar en 20 minutos o menos, tal vez 30, No. como dijo un célebre político de aquí de México. Y el primer cuento se llama Mis muertos tristes. Trata de una mujer que vive en un barrio periférico de Buenos Aires, donde la violencia es tan cotidiana que la gente aprende a ignorarla. Sin embargo, ella no puede hacerlo. Con el tiempo empieza a notar la presencia de los muertos que quedan atrapados en su barrio, víctimas de crímenes brutales, accidentes y tragedias urbanas. La protagonista siente la presencia de estas entidades fantasmagóricas de manera abrumadora. Los muertos están ahí, en las esquinas, en los rincones oscuros, dentro de las casas. Algunos repiten sus últimos momentos, otros solo observan. Poco a poco, la mujer empieza a percibir más y más estas presencias, como su sensibilidad hacia ellos aumenta. Entre estos fantasmas ve a su madre, a unas niñas de 15 años que regresaban de una fiesta y fueron asesinadas, a un ladrón que cae de la azotea de la casa que estaba intentando robar, entre otros. Uno de estos fantasmas es el de un joven que murió en un secuestro express. Qué feo. La historia de este chico es particularmente trágica. Intentó escapar de sus secuestradores y corrió por la calle pidiendo ayuda, pero nadie le abrió la puerta. Ay, está horrible. Qué raro, ¿verdad? Por miedo a involucrarse. Los vecinos lo dejaron a su suerte. Eventualmente fue asesinado y su cuerpo quedó abandonado en la calle. Ahora su espíritu sigue vagando por el barrio, observando en silencio a quienes lo ignoraron en vida. Y también pues los acosa durante la noche.
Con el tiempo, la protagonista comprende que estos muertos seguirán ahí, que el barrio mismo es un cementerio de historias olvidadas. La violencia y el abandono social han convertido las calles en un espacio donde los fantasmas no pueden descansar. La indiferencia de los vivos es lo que los mantiene atrapados. Y pues esto tiene mucha resonancia en lo que vivimos actualmente, la verdad. Ay, ¿Te recordó algo, Emer? Ese cuento me hizo llorar. La neta. O sea, creo que el terror de esta autora, y cuando terminé este cuento, fue terror de ese que te hace llorar porque cala, ¿no? O sea, cala. Yo no he vivido lo que narra en este cuento, pero pues hemos escuchado las noticias, no solo de Argentina, también aquí en México, ¿no? En Querétaro. Y sí, esa última historia, bueno, desde lo de su mamá, pero lo del joven, las chicas y el joven Matías, sí, su narrativa, la forma en la que narra, se me hace que es denuncia social, y sí da terror porque pues es algo bastante real. Y pues todas las historias, pero sobre todo la de Matías, cuando terminé de leer el cuento, sí se me escaparon unas lagrimillas. Sí, está triste. Si no mal recuerdo, ella especificaba al final que en realidad no era el barrio el que estaba como embrujado, sino que los espíritus la perseguían a ella, que no tenía caso que ella se mudara, que ella se fuera, porque en realidad lo que tenía que ella aprender a como a despegarse de todos esos espíritus. Pero es como también una metáfora de que la violencia va a estar en cualquier lugar, ¿no? O sea, no es solamente, porque el describe el barrio, es que es como describir cualquier espacio urbano o no sé, como comunitario, platicar de Lomas. ¿no? Sí, claro. Lomas de Casablanca, hay esta canción de eso. Y también hablando, ¿no? De por ejemplo, de este coraje y de esta frustración de la sociedad, que siento yo que no sabemos muchas veces hacia dónde canalizarla, y se canaliza hacia ciertos grupos vulnerables y los más marginalizados, y se les culpa a ellos, ¿no? Y sí, su forma en la que narra, o sea, a mí me atrapó totalmente con este primer cuento, porque les digo, fue totalmente descriptivo de pues muchos barrios y colonias, de cómo iniciaron, cómo se formaron, cómo han ido creciendo, cómo han ido cambiando las dinámicas poblacionales, socioeconómicas, ¿no? Históricas. Pero sí esas juntas de seguridad que tienen los vecinos, o sea, cuántas cosas. ¿Me recuerda? Sí, les ha recordado algo esas juntas de seguridad, y cómo todos, les digo, ella dice, ¿no? O sea, todos a la mínima provocación sacan su odio y culpan a los migrantes, y culpan a los jóvenes, y culpan a los negros, y yo siento que muchas veces sí hay uno que otro fascista por ahí, encubierto o no tan encubierto, pero muchas veces es la frustración que no sabe a dónde ser canalizada, ¿no? Pero aparte esa onda que ella plantea, y que es como discriminatoria, de que pues es como casi se lo merecen, ¿no? De muchos vecinos, sí. Era así como, pues es que, por ejemplo, lo de las chicas, o sea, seguramente eran hijas de, y pues era su fin, lo ¿no? de criminalizar a las víctimas. O sea, no, al final siguen siendo seres humanos que tienen una circunstancia pues complicada, ¿no? Justificar la violencia. Exactamente, sí, ¿no? Criminalizar a las víctimas. Sí, y aparte es ese miedo, o sea, que no es algo de ultratumba, sino es algo que tú ves diariamente, no es algo, y no solo en Latinoamérica, Argentina, también en Norteamérica, aquí en México, pues nos afecta bastante. Digo, solamente no vamos a ahondar en el tema, pero ¿qué pasa con el rancho por ahí un rancho muy famoso? Exacto, que encontraron hace poco, es Reteror, y a fin de cuentas campo de concentración. Digo, ustedes coméntenos ahí en sus comentarios si era un campo de concentración o no. Bueno, el siguiente cuento que les voy a platicar se llama Los pájaros de la noche. Bueno, va a ser muy resumido, ¿eh? Un búho. ¡Súbele, carnal! Dos hermanas viven atrapadas en una casona antigua a orillas del río Paraná. La mayor, Milly, está convencida de que pronto se convertirá en un pájaro. ¿Cuál pájaro?
Pues hay muchos. Una cacatúa o un loro porque no deja de hablar, dice. Eso no demasiado albur. Sí. Bueno, El pájaro nené, por ejemplo. Güey. no es un capricho. Ella conoce las leyendas de la zona, donde mujeres desobedientes, princesas abandonadas y esposas infieles fueron transformadas en aves como castigo eterno. Casualmente las mujeres siempre eran castigadas para convertirse en pájaros y los hombres pues recibían premios, ¿no? Para convertirse en aves de mayor rango, como las O águilas. en felinos salvajes. ¿Qué? Fuera de esta mesa. Ya no es redondo para ti. Bueno, el castigo hacia estas chicas era convertirlas en urutaus, un pájaro de aquella zona, que son muy ruidosos en la noche, calandrias que perdieron su belleza, Oye. pájaros que llaman a sus maridos muertos. Como el pájaro mealocas, por ejemplo. Exacto, como uno de esos. Ay, vatos Cada- tenían que ser. Cada pájaro esconde un destino femenino roto. Mientras Millie dibuja autorretratos con alas y habla sobre los pájaros, su hermana, la narradora, sufre una enfermedad misteriosa que pudre su piel. Ambas sobreviven entre fantasmas. El de Juana, una niña asesinada cuyo espíritu Millie intenta contactar. El de Jane, un gato que adopta y que la abuela, una mujer cruel, ahorca con su propio collar de perlas. Pero el verdadero horror no son los mitos, sino la casa misma, sus paredes empapeladas con flores marchitas, las víboras que se arrastran en la noche, y el secreto que esconde esa familia. Porque al final, la pregunta no es si Millie se convertirá en un pájaro, sino cuánto tardarán todas esas mujeres de esa casa en volar lejos, o en pudrirse para siempre. Ay, qué bonito. Ah, ¿no? y aquí cierra con una pregunta que dice si es mejor volar de casa y olvidarse de todos o pudrirse ahí en ese mismo lugar. Es una metáfora bien fuerte, ¿no? O sea, sí es para reflexionar bastante. Mariana, no sé si piensa en México, pero todo suena también muy raro, ¿no? Un albur, también. Un albur o el tipo de pájaro, ¿no? Como el pájaro me aprietas, por ejemplo, también puede haber sido Ay, del tipo. No te referías a eso, discúlpame. Bueno, el siguiente cuento se llama La desgracia en la cara. ¿Cómo se llama, perdón? Perdón. El siguiente cuento se llama La desgracia en la cara. Alex despierta con la mitad del rostro paralizado. Al mirarse al espejo, descubre algo peor. Su piel no solo está caída, sino que parece borrarse. Como si alguien estuviera desdibujando sus rasgos con una goma. Su hermano Diego, el único que no la mira con horror, le revela un secreto familiar. Su madre se suicidó años atrás, pero antes de morir, también perdió su rostro. La maldición viene de más atrás tiempo. Desde el inicio de la historia. O sea, de antaño. Eso es mucho más Es que para mucho no se tiempo escuchara atrás. como albur. La abuela de Alex, una mujer violada en su juventud por un hombre sin cara. ¿Qué? Un ser con los pies al revés y un silbido que lava la sangre. El gas. Me estás ayudando mucho, persona. ¿Quién no fue? Esta. Suena demasiado terrorífico eso. Bueno, su abuela transmitió esta desgracia a su hija y ahora a Alex. Mientras la protagonista intenta entender su destino, la piel de su cara sigue desvaneciéndose. Primero el ojo, luego la nariz, hasta que ya no puede hablar ni respirar. En una carrera contra el tiempo, Alex visita a su ex esposa para que cuide de su hija pequeña, mientras Diego la ayuda a enfrentar la verdad. El hombre sin cara la está persiguiendo a todas. La historia termina con Alex corriendo hacia la casa de su ex, sintiendo el silbido cerca, sin saber si podría salvar a su hija de heredar la misma maldición o si ya es demasiado tarde. No se habían imaginado ese silbido, ¿verdad? Creo
que nos reímos de terror o qué? No lo vimos venir. Me da más miedo el afilador de cuchillos, yo creo. El siguiente cuento se llama Julie. Es una joven esquizofrénica estadounidense. Es enviada por sus padres a Argentina, junto a su familia. Su crisis empeoran. Asegura tener relaciones sexuales con espíritus invisibles, cuyos dedos dejan marcas en su piel. Incubus. ¿O cómo se llaman? Oncubus. Digo, yo he escuchado de necrofilia, pero esto... Sucubus. Incubus y sucubus. Perdón. Sus padres desesperados planean internarla en un psiquiátrico porteño para abandonarla ahí. Pero su prima argentina descubre algo perturbador. Julie no está loca. En internet encuentra una secta oculta, The Marjorie Cameron Church in the Desert. Sí se oye diabólica. Esta gente cree que el contacto íntimo con entidades del más allá. La prima ayuda a Julie a escapar hacia una comunidad en Uruguay, donde otros como ella conviven con sus amantes invisibles. ¿No le molestaba ser abusada por amantes invisibles sin su consentimiento? Bueno, es que depende, ¿qué tal que era Jimi Hendrix? O Una banda de rock también pensé en eso. El Rey Lagarto, no sé. Selena y los dinos, imagínate. Termina. Ay, ¿qué? La última imagen de Julie es caminando hacia un bosque con Rolf, el líder del grupo, mientras su familia en Argentina finge que desapareció. ¿Se liberó Julie o cayó en algo más siniestro? Las únicas pistas son sus cartas donde escribe: ellos me quieren, por fin pertenezco. O sea, ¿qué significa? ¿Cayó en una secta paranormal? Todo el mundo sabemos que Supernatural. una secta nunca trae nada bueno. O sea, se fue a una secta. Pero aparte era una secta supernatural, o sea, de entes invisibles. O sea, Que ¿cómo? tenían sexo con de por sí entes las sectas invisibles. dan miedo. Ahora imagínate una secta de seres invisibles. O sea que ella acepta. Ella acepta. ella sí acepta. Ella sí acepta. ¿Qué terror, ¡Qué miedo nos da! Bueno, el siguiente cuento se llama Metamorfosis. Una mujer de 40 y tantos años atraviesa los estragos de la, Muy joven. de la premenopausia ¿Qué? con rabia. No, ¿Tan joven? ¿Cuántos años ¿20 tenía? años? No lo creo. No acepto. No acepto. Discúlpenme todos. Ella siente mucho enojo y frustración. Su cuerpo acumula grasa donde no la quiere. Su piel se reseca y su útero está plagado de miomas. Tras una histerectomía traumática, obsesionada con el mioma extirpado, un tumor del tamaño de un melón, rechaza la medicación de su cuerpo y busca a Virginia, una artista de modificaciones corporales. Virginia Woolf. Ah. Juntas deciden lo impensable: implantar fragmentos del mioma de silicona bajo la piel de su espalda. El procedimiento clandestino es realizado por Coulson, un modificador sudafricano. Transforma su cuerpo en algo nuevo, una columna vertebral abultada, tatuada con escamas tornasoladas que brillan como piel de reptil. La narradora, ahora con su tumor reintegrado a su cuerpo, pero convertido en arte, acaricia sus nuevas protuberancias con fascinación. Por primera vez entiendo lo que significa amar el propio cuerpo. La historia cierra con ella contemplándose en el espejo, sintiéndose antigua, de movimientos lentos y precisos, como si el mioma le hubiera devuelto una fuerza primordial. O sea, era un dinosaurio. ¿Qué? No. Así Un nació reptil. Jurassic Park. Y la sustancia también así quizás. No la he visto. Ey. El siguiente cuento da nombre al libro, a esta recopilación de cuentos, se llama Un lugar soleado para gente sombría. Y no es Acapulco. Una periodista argentina viaja a Los Ángeles para investigar el misterioso caso de Elisa Lam, Los Ángeles. la turista canadiense cuyo California. cuerpo fue encontrado en el tanque de agua del Hotel Cecil en el 2013. No sé si recuerda, pero hay un video en internet donde se ve a una chica que entra a un elevador, así como muy espantada,
Sí. Luego se asoma, bueno, no cierra las puertas del elevador, ¿no? Sí. Le pica todos los botones, se asoma al pasillo y como que ve algo, se regresa al interior del elevador y se ve como muy espantada. Sí. Y al final está como hablando con algo o alguien y termina saliéndose del elevador y ya, ahí se acaba Ya el no la clip. encuentran. Y la encuentran como una semana después en el tanque, ¿no? Ajá, pudriéndose ahí. Sí, ¿Quién la es el, verdad, sí. quién es el Y caso lo peor- Polet? No. Yo pensé, Ay, todos. ¿saben qué? Yo dije, no es Devani, la encontraron en un pozo, ¿no? Eh, Ay, entonces No, Espérame, porque en el fue en muy tanque de raro agua, porque tanque de la cárcel, ¿cuál tanque Tanque de de agua. agua del hotel. Pero No, además está bien, fue pero es súper que- terrorífico porque era el agua Que se que... bañaba la gente. Los que nos escuchan que- en Brasil pueden ¿cómo tener se esa duda. llama? Abastecía a todo el hotel. Sí. Entonces la gente durante una Ajá. semana utilizó agua de muerto, o sea, se bañó con esa agua, se lava los dientes con esa agua, etc. Imagínate etc, si el agua etc. de calzón lo que hace, ahora el agua del destilado de Sí. cuerpo. Y aparte pues, es un espacio muy lleno de historias urbanas, ¿no? Muy, muy Sí, sí, el impactantes. Hotel Cecil. Es de los más Bueno, ¿cómo se dice? Continúa. Como, Llenos de- como el Hotel Y California. ahí se desarrolla ¿Eh? esta historia. Ah, exactamente. Vamos. Mientras la chica periodista se infiltra entre los devotos que realizan rituales en la terraza del hotel, porque habían agarrado ese espacio como un centro de adoración hacia esa chica, donde creen que el espíritu de Elisa aún responde desde el agua. La narradora revive sus propios fantasmas. Hace años, en ese mismo viaje, perdió a Diz, su novio pelirrojo adicto a las drogas, cuyo cuerpo apareció sin vida en Venice Boulevard. Las noches en el Biltmore Hotel, donde alguna vez bañó a Diz, en un intento desesperado por salvarlo, se mezclan con su investigación. En un giro sobrenatural, durante la visita a sus amigas Isabel y Jenny en el Laurel Canyon, aparece P-22, el legendario puma solitario de Hollywood, que las mira con ojos dorados antes de desaparecer en la noche. El relato culmina en el Cecil, durante un ritual donde los asistentes juran escuchar a Elisa golpear desde dentro del tanque y susurrar "So lonely". La periodista, atrapada entre el duelo y lo paranormal, comprende que tanto Elisa como Diz son fantasmas de una ciudad que devora a los frágiles, mientras el neón de Los Ángeles sigue bailando indiferente. Ahora va los himnos de las hienas. El relato sigue a un narrador que visita el pueblo de su pareja, Mateo, donde la familia de padres y hermanas, viven en una casa grande y acomodada. Durante la estadía, el narrador percibe las tensiones de la familia, ¿no? El padre Mateo critica constantemente a Argentina y habla de emigrar mientras el pueblo parece obsesionado con el turismo, incluso al punto de haber construido un zoológico fallido. Un año antes, el zoológico había ardido en un incendio sospechoso. Muchos animales murieron, pero algunos escaparon, incluidas 2 hienas que nunca fueron encontradas. Si Por las regresas, noches, te matamos. ¿Qué? No entiendo la referencia. por las noches se escuchan sus risas y aullidos cerca de la sierra, como un coro siniestro. El narrador y Mateo deciden explorar un palacio abandonado, el Palacio de los Aguirre, que fue un centro clandestino de detención durante la dictadura. Ay, eso sí da más miedo. Allí, en una habitación llena de ropa abandonada, Mateo juega con los disfraces que ha encontrado hasta que desaparece. El narrador lo encuentra en una sala oculta, donde un hombre calvo y violento lo tortura. El agresor, que parece más un espectro que un humano, se mutila a sí mismo para demostrar su resistencia al dolor mientras las hienas cantan afuera. Espectro machín, mira cómo aguanto. En un acto desesperado, el narrador ilumina al hombre con la linterna de su celular, revelando su rostro desfigurado, y este desaparece. Mateo queda inconsciente, pero sin heridas visibles. Al despertar, le pide al narrador que nunca cuente lo sucedido. La historia cierra con una sensación de amenaza latente. Las hienas siguen libres, el pueblo ignora el peligro y el horror del pasado, tanto el del zoológico como el de la dictadura. No. Todo esto persiste en los rincones olvidados de este lugar. No. Otra cosa tan
Precioso. Qué fuerte, canal, qué fuerte. Sí, precioso. Ahora el siguiente cuento se llama Diferentes colores hechos de lágrimas. La protagonista trabaja en una tienda de ropa vintage llamada Isis, junto con sus compañeras Dalila y Luz Mala. ¿Mala? Luz Mala. ¿Luz mala? Un día reciben una oferta inusual. Luz mala. Así es, así mero se llama. Un día estas chicas reciben una oferta inusual. Un anciano llamado Noé Seidel les vende vestidos y joyas antiguas que pertenecieron a su difunta esposa, Susana. Las prendas son exquisitas, piezas de Balenciaga, Schiaparelli, licenciado Valeriano, entre otras. Todas- Las pueden encontrar en las pacas del tianguis de la Presidente. La más fino de la paca. Praga, todo eso. Lo más top, licenciado. Es lo mejor. Todos estos diseños son de los años 20. Pero el hombre actúa de manera extraña. Insiste en que toda la ropa es de muertos. Intrigadas, las tres deciden probarse los vestidos. Al hacerlo experimentan visiones aterradoras. La protagonista ve su cuerpo lleno de moretones y heridas abiertas, con órganos expuestos. Luz Mala sufre con cortes profundos y su brazo se hincha grotescamente. Sacabro. Cuando una clienta se prueba uno de los vestidos, sale corriendo aterrorizada. Al investigar, descubren que Susana en realidad abandonó a Noé años atrás por otro hombre, Pinche Susana. y él, obsesionado, la asesinó. Los vestidos están impregnados de su violencia. Noé dibujó en secreto sus fantasías de venganza sobre las telas, usando agujas y cuchillos sin dañar visiblemente las prendas. O sea, vudú en la ropa. O sea que los hechizó. Cada diseño es un mapa de su odio, y quien se las pone revive las heridas que él imaginó infligirle a su esposa. El relato termina con un correo electrónico de Noé, donde confiesa su crimen, y se burla de estas chicas, ¿no? Les dice, ya se probaron las prendas, putitas. No sé. Vale. La protagonista, en un acto de desesperación, se pone el vestido más bello, un vestido negro con piedrería, y ve su propio cuerpo violado y mutilado, como el de Susana. Ella pierde el conocimiento y al despertar renuncia a su trabajo, incapaz de olvidar el horror. ¡Qué maldito! O sea, le hizo como vudú a la ropa. Para Eso. seguir torturando a su esposa. A su esposa y a las mujeres. O Son sea, ¿qué misóginos. pedo? Un poquito rencoroso. ¿Qué? Ay, no. Quedé nefastiado con eso. Bueno, ahora les voy a platicar sobre la mujer que sufre. No. Otra. Esto más calando. Puras mujeres. O sea, sí, así es. Todas han sido mujeres sufriendo. Mariana, por favor, no nos hagas esto. La protagonista es una maquilladora que vive sola en un departamento moderno. Un día comienza a recibir mensajes de texto perturbadores de un número desconocido. Una mujer angustiada le escribe como si fuera su amiga, hablando de quimioterapia, un hijo enfermo y su propio sufrimiento. Aunque la bloquea, los mensajes siguen llegando, como si la tecnología no pudiera detenerlos. Pronto, fenómenos extraños empiezan a invadir su hogar. En el espejo del baño, ve reflejada otra casa donde un hombre joven llora sin cesar. De noche escucha voces que hablan de paliativos y un vientre hinchado, como si alguien agonizara cerca. Una nota anónima aparece bajo su puerta, firmada por una vecina del 5C. Aunque su edificio no tiene ese departamento, solo había dos departamentos por edificio. La obsesiona la idea de que se trata de una mujer con cáncer terminal, cuya presencia se filtra en la realidad. Al investigar los síntomas en internet, cree reconocerlos en su propio cuerpo, pero no hay señales físicas. El clímax llega cuando al despertar ve a la mujer que sufre en su cama, un cuerpo esquelético con el vientre grotescamente inflado, como si fuera un embarazo monstruoso. En un acto de pánico, la protagonista destruye su celular, la conexión con los mensajes, y huye a la casa de su madre. La historia termina con un alivio ambiguo. La mujer del espejo ya no aparece, pero el miedo persiste. ¿Era un fantasma, una premonición
o se cruzaron los universos. Es el eco de una muerte que ocurrió en ese mismo departamento antes de que ella llegara. Tin, tin, tin. A ver, ¿qué fue? Todas las anteriores. Sí. Todo junto. Ninguna de las anteriores. Bueno, ahora el cuento se llama Cementerio de heladeras. ¿Qué? ¿Heladeras? Bueno, de refrigeradores para nosotros los mexas. Mexicanizando. Nevera, jeroglífico, ¿cómo más le dicen? Frigorífico. O ¿cómo? También le llaman freezer allá en Monterrey. Es que dependiendo, es el choque de culturas precisamente. El elodio. Se llaman hieleras de Unicel también. Los de las del Oxxo. No quería decir la marca, pero bueno. Ya. Sí, Oxxo, patrocínanos. Man, que sea una hielera. ¿Una helera o cómo era? ¿Una heladera? Una cheve ahí. Bueno, este cuento trata de la protagonista Clarisa, una mujer de más de 40 años. Recibe una nota. Sí, yo también pensé en eso. Le explica todo, era, ¿no? Ahí revela la edad. Tienes razón. Clarisa recibe una nota inquietante. La antigua fábrica Fortuna de su pueblo natal, conocida como la Bombonería, este edificio será demolido junto al cementerio de refrigeradores de al lado. Este cementerio de refrigeradores es un predio abandonado donde estos chicos jugaban cuando eran niños con sus amiguitos, ¿no? Este lugar alberga cientos de heladeras viejas apiladas en hileras, restos de cuando la fábrica cerró en los años 70. El anuncio la obliga a enfrentar un trauma de la infancia que ha enterrado por décadas. Cuando tenía 12 años, durante un juego con sus amigos, Daniel y Gustavo encerraron a Gustavo en uno de los refrigeradores para ver cuánto Siempre, tiempo aguantaba Daniel. sin aire. No, A ver, Daniel, explícanos. Hacía calor. El niño sufrió una convulsión y murió asfixiado. Aterrorizados, Clarisa y Daniel lo metieron de nuevo en la heladera y huyeron, guardando ese secreto. es como la película esa de Más allá del cielo o algo así se llama. ¿No? Es como el... Ah, no digo nada. ¿Como el Titanic? No manches. No. Porque No, muere que a la congelado. niña que la asesina. Como el pingüino. Más a- Desde misil. Ajá. Pero no es en una ladera, es en una caja Sí. fuerte. Es como el pingüino, es cierto. Bueno, no lo he visto. Sin spoilers, pero es como el pingüino, vean. Ahora no sé. Bueno, por- Es como una enseñanza que nuestro psicólogo nos dice, cómprense una pecera con un pez y muéstrensela a los niños. Si los niños se portan mal, díganle, les voy a quitar el agua si no se portan bien. Y cada vez que se porten mal, le quitan el agua hasta que se muera el pez. Esa es una enseñanza de nuestro psicólogo. se llama conductismo, compañero. Yo no quiero. Que sean libres. Bueno, ¿qué siguió con los niños monstruosos? Bueno, Oye. una vez que encerraron a Gustavo en el refrigerador, nadie encontró su cuerpo y Gustavo fue dado por desaparecido. Ahora, Clarisa regresa al pueblo para recuperar sus restos antes de la demolición. Daniel, su cómplice, se niega a acompañarla. En el cementerio en el cementerio de refrigeradores, Clarisa busca bajo un árbol crecido, el mismo que habían marcado en el lugar del crimen. Se encuentra... Marcaron su lugar del crimen. Efectivamente. Encuentra Algunas al- personas se pierden muy fácil. Los Danieles. Porque luego no saben dónde dejaron en el rancho los cuerpos. No, oye. Ay, qué tétrica. Encuentra la heladera correcta. Dentro solo hay ropa descompuesta. Las zapatillas blancas de Gustavo, su remera a rayas, o sea, su playera para nosotros, y un short. Y No. sus zapatillas, tenis, zapatos. No hay huesos. Mientras busca, aparece un hombre descalzo y sucio que parece vivir entre los refrigeradores. ¿Qué? No habla, pero abre el refrigerador donde habían metido a Gustavo como si supiera lo que Clarisa escondía. Cuando intenta huir, descubre que las puertas del predio están cerradas,
como si el lugar no la dejara escapar. El hombre la mira fijo y Clarisa entiende que Gustavo nunca estuvo realmente muerto. ¿Cómo crees? Alguien lo encontró y lo dejó vivir allí, convertido en este ser abandonado. O quizá el trauma la ha encerrado a ella, igual que a Gustavo. El relato termina con Clarisa extendiendo la mano hacia el hombre. Quiero más. Sin saber si es Gustavo, un fantasma o solo otro vagabundo. El cementerio de los refrigeradores, como su culpa, nunca la dejará ir. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Qué terror y justicia kármica. Divina. Justicia poética. Y qué miedo a los niños. Y en este cuento hay una pregunta que me dejó pensando un rato que decía... No. Que decía algo así como, ¿qué fue la cosa más mala que hicieron de niños? Pero así mala de... O sea, un delito, básicamente. No hay que decirlo porque... No lo digan porque... Yo ya iba a decir. Perdón, pero... Definitivamente esto Sin comentarios. Pónganlo en los comentarios. Si te lo no dijera... los andaremos doxeando. No, pero esto son ligas mayores, ¿no? Yo pensando en comprarme algo con lo que mi mamá me mandó a la tienda fue mi delito más Sí, grande. ¿En serio? Usar el dinero de las tortillas para las Sí, maquinitas. así de, ay, sí, fui por el jitomate, pero también me compré una paleta. O sea, no. Yo ¿Qué? saltándome Estas las clases, sí, una vez me fui. ¿En serio? Me eché la pinta y fue horrible porque nos echamos la pinta. Y en no lo un disfrutaste. A la Querétaro, biblioteca. De 1990 y tantos. No había nada abierto. O sea, estuvimos ahí Con sentadas. Con culpa y sin nada que hacer. Y un lunes, ¿no? Fue horrible. Y nunca más quisimos echarnos la pinta. O sea, ¿en serio eso fue lo más? Pues es que no somos mentes criminales. Ay, ¿neta? No, es que esto, o sea, a mí sí me sorprendió este cuento de estas infancias tan Fue una terroríficas. travesurilla. Sí, la travesura de matar a alguien. Bueno, Bueno, eso no es una bueno, travesura. mire, yo solamente les diría que si yo te lo contara, tendría que matarte. Ah, No quiero saberlo, gracias. Dun, dun, dun. Daniel, ya escuchamos el cuento, ya sabemos que participas. Lo que no saben que ese Daniel era... Daniel. Daniel que sí existe. No. ¿Pero por qué lo dicen? ¿Qué te basas? Es que está hablando de argentino, che. Bueno, el siguiente cuento se llama Un artista local. No. Ivana y Lautaro, una pareja de la ciudad, deciden salir de la urbe durante un fin de semana visitando el pequeño pueblo de General Moore. Un lugar que intenta reinventarse como destino turístico tras el abandono del ferrocarril años atrás. Se alojan en una casa antigua con un enorme parque, o sea, un jardín muy grande donde desde el primer momento notan detalles inquietantes. Sí sabemos que es un parque y un jardín, no te preocupes. Yo no. Yo no sabía que era un parque. Hay que leer un poquito más. Me hace falta escuchar a la Cata. Bueno, estos detalles son como que la dueña les entrega la casa sin sábanas, alegando temas de pandemia. La pileta estaba sucia, con el agua verdosa y algo moviéndose bajo el plástico que la cubre. Una mancha de sangre seca en la hamaca del jardín sugiere que algo violento ocurrió allí. Esa noche, Lautaro ve a una niña jugando sola en la hamaca cercana. No, es que ese relato sí me da mucho vida. La pequeña, vestida con ropa liviana a pesar del frío, afirma que tiene 33 años ¿Qué? y que su padre es pintor, el famoso artista local que da fama al pueblo. Al día siguiente, en la antigua estación de tren convertida en galería, descubren las obras de este artista. Pinturas grotescas que mezclan figuras humanas distorsionadas con criaturas mitológicas. Una de ellas, los demonios, muestran una mujer pálida rodeada de hombres dorados en una escena que parece una violación ritual. Ay, no. Las ancianas del pueblo, entusiasmadas, los llevan a conocer al artista local. En una casa oscura encuentran una mujer de pelo negro vestida de blanco, sentada sobre paja como en un pesebre.
Ella amamanta a Yolk, una criatura deforme sin huesos, similar a un gusano humanoide con cabeza y pies, pero sin capacidad de moverse por sí mismo. Las viejas explican que Yolk es el verdadero artista, pinta con la boca, y sus obras han salvado al pueblo del olvido. Cuando el pueblo fue abandonado tras el cierre del tren, algo llegó para quedarse, y Yolk nació. La pareja intenta huir, pero la lluvia torrencial y la niebla los envuelven. Lautaro desaparece arrastrado en la oscuridad, mientras Ivana escucha el silbido del tren, que ya no existe. El relato termina con ella sola, preguntándose si Lautaro se convirtió en otra figura de las pinturas de Yolk, o si el pueblo lo devoró para alimentar su leyenda. Los pueblitos mágicos. Ay. Por eso son mágicos. Sigan yendo a los pueblos mágicos. Sí da miedo ir a pueblear con este tipo de historias. Qué bonito nombre, Lautaro, ¿no? Lautaro Martínez. Ay, no, lo odio. olvídalo. Bueno, saludos a los Martínez. Un gusto conocerlos. Prima. Bueno, el último cuento se llama Ojos Negros. En las noches de Plaza Congreso, un grupo de voluntarios reparte comida, mantas y ayuda a las personas sin hogar. Entre ellos, la narradora, su compañera Flora y el chofer, conocido como el Chapa. Ellos se enfrentan día a día de la pobreza y la violencia en las calles, pero a una noche todo cambia, cuando aparecen dos niños extraños, vestidos con ropas anticuadas, peinados con gel y con una actitud inquietantemente formal. Lo más aterrador son sus ojos, completamente negros, sin esclerótica ni pupilas, como obsidiana pulida. Paréntesis, esclerótica es lo blanco que tenemos en los ojos. Ay, saludos a la esclerótica de sus ojos. Esos dulces ojos. Valoren su esclerótica. ¿Qué pasó? Oye. Estos niños piden entrar a la camioneta con una cortesía que no coincide con la apariencia de callejeros. La narradora siente un terror instintivo y se niega, a pesar de las protestas de Flora, quien es una chica así como medio hippie e insiste en ayudarlos. Cuando los niños levantan la cabeza, revelan sus ojos vacíos. La narradora reacciona con violencia para evitar que Flora les abra. Los niños entonces se transforman. Corren tras la camioneta en movimientos arácnidos inhumanos, mientras murmuran que su madre vendrá a recogerlos pronto. ¡Qué bueno! Días después, Flora desaparece. La narradora y el Chapa viajan a su casa en Bursaco, donde encuentran la puerta abierta y señales de algo siniestro. Un pie gris con uñas rojas asomando bajo una persiana. Un Un envase pie diabólico. ¿Un envase? Un envase de leche estalla con un líquido rosado. El barrio está en silencio sepulcral, como si algo los hubiera vaciado. La conclusión es clara. Flora dejó entrar a los niños de ojos negros y pagó el precio. Qué bueno que no. Fin. ¿De qué color tienen sus ojos? Qué bonitas Como están, obsidianas. No confíen en alguien que no tiene esclerótica. Están bien chidos los cuentos. Están bien Sí. geniales. Y están muy bien narrados, Los amé. la verdad. O sea, es que los puedes leer así tan fácil. Sí. O sea, es Uno por uno, bla, así. bla, bla, bla. Pero de Vas, día vas, y con la vas, luz vas, prendida. vas. Eso sí, eso sí. Por favor. No, o sea, el chiste es sentir eso. No, sí están muy Sentirte tenebrosos. Aunque lo leas de día, al mediodía y con la luz prendida o bajo el rayo del sol, dan miedo. Con el La- sol a 31 grados. Ajá. Más bien 38. La parte donde narra a la chava esta que se está pudriendo, bueno, al fantasma que se está pudriendo y que En la de primera pronto su piel se le cae. que se toman una selfie. Justo, Sí me dio justo miedo. acababa de leer cuando leí ese cuento que de la muerte más, el récord Guinness de la muerte más dolorosa, que era un hombre que había entrado a una planta nuclear y que se murió, o sea, se deshizo su cuerpo todavía él vivo, ¿no? Y leo esto y digo, güey, no mames, o sea, sí es tan real, o sea, no es, ay, no sé, yo siento que no son un cuento, sino es como una narrativa de notas periodísticas, ¿no? Ajá, exacto. O sea, es eso, Tiene ¿no? como mucho de notas periodísticas. Pues un poquito del contexto, la verdad es que si empiezan a leer el libro se van a dar cuenta que es súper actual. Habla de referencias, la verdad que sí reconocemos como Game of Thrones. Celulares. La pandemia, celulares, no sé, marcas,
acontecimientos muy actuales. Entonces, pues, la verdad es que efectivamente el libro se publicó en el 2024, el año pasado. Apenas. Ay, lo más reciente que tiene, ¿no? Apenitas, ajá. Entonces, bueno, pues como recordando qué pasó el año pasado, sobre todo pensando en el contexto argentino, que es de donde es la autora. Para empezar, pues fíjense que Argentina fue 44ª en la Copa América 2024. ¿Qué? O sea, no ganó. Eso era lo relevante. Milei. ¿Qué? Milei fue presidente en el 2023 y entonces, Saludos. pues el año pasado lleva pues apenas algunos mesecillos Saludos cordiales. haciendo de las suyas, ¿verdad? Ah, increíble. Y pues entre las cosas que empieza a hacer Milei, pues es su primera gira internacional. En primer lugar al que va es a Israel, luego a Italia y Qué por supuesto al extraño. Vaticano, ¿no? Qué extraño. ¿Fue con Batman? Ah, no, Vaticano. Ah, no. Trrrrum. Pues también justo por la llegada de Milei, pues se intensifican los problemas de Argentina con con los países vecinos como Venezuela, Colombia, Brasil, con todos se empieza a tener pleitos, se empieza como a aislar, ¿no? Un poco, empieza a haber muchas manifestaciones por las políticas de Milei. Y algo que también sucedió el año pasado es que la esposa del expresidente Alberto Fernández lo denunció por violencia de género y bueno, pues actualmente sí hay una investigación en contra del expresidente. Pues como les digo, hay muchos problemas internacionales que tiene Argentina, sobre todo con Venezuela, conflictos que la verdad llegan a un punto una escalada que está a punto de convertirse en un conflicto bélico, pero bueno, hasta el momento no ha explotado. ¿Qué? ¿Con qué van a pelear? ¿Con piedras y palos? Pero es la preparación para Bueno, lo que supongo que por eso no se han aventado al conflicto bélico, ¿no? O sea, nada más consiguen las armas y se arma la guerra. Sí, o sea, Como los perritos estos que tienen una reja de por medio y están sí. ladrando. Ajá, están sí, en eso. literal, porque Están gestionando. o sea, cuando acuérdense. les digo que ha habido una escalada que creo que a lo mejor en otros países la verdad no los hemos considerado serios porque pues justamente Como nuestro les pleito con vemos- Ecuador, con México del Sur, perdón. así más o menos. ¿Qué? ¿Con O Tlaxcala? sea, empezó a escalar al punto de que ambos países colocaron fuerzas bélicas en sus fronteras, ¿no? Bueno, Venezuela y ya. sí O se sea, vio que tiene sobre poder. todo Un poco. con cero fuerza. Argentina y Venezuela no colindan. No, o sea, solo colocaron fuerzas en sus ¿Qué fronteras. tiene? Por eso no, te digo, por eso ajá. nadie lo consideró. O sea, no iban Yo a creo ir- que por eso no fue noticia en México realmente, porque pues no, o sea, no nos Imagínate. causó ningún impacto, ¿no? Imagínate Fue que para se arme un verse pedo. rudo solamente. Pero bueno, al parecer sí fue algo muy importante en esos países. Para ellos. La inflación, bueno, Argentina pues ha ido en una escalada de inflacionaria. Para finales del año 2024 ya había acumulado el 101% de inflación. ¿Qué? Así sigue que creciendo. Y sí, ahorita pues sigue creciendo. Pero bueno, eso ya lleva un rato sucediendo. Eso es positivo, ¿no? Va creciendo. Creo que tal vez sí. Y también se llevó a cabo la Copa Libertadores en Buenos Aires.
Y bueno, pues si ustedes recuerdan algunas otras cosas que pasaron en el 2024 a nivel mundial, pues continuaba la guerra de Ucrania, las incursiones del ejército israelí a Gaza, Trump ganaba las elecciones, pues conflictos y conflictos y conflictos. Todo estaba como a punto de pasar algo, pero todavía no sabíamos exactamente qué pasaba. Fue un mal año, ¿no? 2024. ¿no? Oye, Es que siento que era como un año de Muchas transiciones, pero muy negativas, y de, así como hacia... no, o sea, como que no sabíamos exactamente hacia dónde iba Mercurio. a girar el asunto. Con Mercurio mucha tuvo la incertidumbre, culpa. pero Sí, era mucha incertidumbre. pero la balanza era más hacia Exactamente. lo negativo, ¿no? y los eclipses. O sea, Sí, totalmente. Sí, o sea, sí, nadie tenía como entusiasmo. Nadie tenía esperanza No, en la humanidad. Aún no la uno tenemos. decía, a ver qué tan mal nos va. O sea, no Así de, era... ya acábate por favor 2024 y no sabemos si queremos que Sí. siga el 2025. Exactamente. Sí, queremos que Esperábamos siga. Sí, pues aquí que se estamos. acabara el mundo en 2024, pero pues no sucedió. A ver cómo se pone este No año. Yo sucedió, creo que- lamentablemente. Aquí seguimos. Yo creo que tenemos esperanza de que ya ahora sí pase algo que se acabe, ¿no? Que nos acabe. Pues ya ven que en 2032 va a caer el meteorito. Pero ya vieron el así ¿Va a caer que... un meteorito? ¿Qué? No ¿Tenemos estaba- un meteorito? No he ¿Cómo visto no sabían noticias. que en No, 2032? ¿En dónde? Sí. no he visto noticias. Solamente vi el Justamente va a terremoto. caer en Colombia. ¿Sí lo vieron? Así Me que- metí bajo de una piedra y no he visto noticias. ¿El terremoto de hoy? De nada más ¿De ayer, por que diga? unas noticias ¿Hoy me o enteré, ayer? pero sí. Qué Saludos a triste, todos. Que estén bien. Qué triste. Pues sí, nos quedan un pocos años. Sí. Aprovechen. Así que abróchenlos. Para suerte, nos quedan un poco de años. No es cierto, no sé. Y bueno, pues, o sea, como les decía, finalmente en el libro, en cada cuento se nota justamente la actualidad, ¿no? Porque pues nos habla de cosas que reconocemos perfectamente y además pues está también muy interesante que son cosas que reconocemos fácilmente porque también habla desde Argentina, ¿no? O Y, sea, y no además nos es una en realidad. lo local, en lo Sí. nacional, en lo internacional, ¿no? Crisis social, económicas, de seguridad, Que ahí nos parecemos un buen. ajá, Sí, y a nivel sí, mundial, sí. ¿no? Sí, por eso creo que todos los escenarios que describe la autora, pues los reconocemos fácilmente, ¿no? A mí el primer libro, bueno, pues creo que sí, el primer cuento, perdón, me impactó también mucho Sí. la muerte de las chavas porque Ah. pues hablaba de que habían sido víctimas de la violencia cotidiana por el narco, ¿no? Y pues ahorita en México estamos viviendo pues como cosas muy Similares. similares, Nos noticias van a venir a balear. muy impactantes relacionadas con eso y que pues sí, como que resuenan, ¿no? Resuenan un chingo. A mí lo del chico Matías, Oh, del cuento primero, ¿no? De Mis Muertos Tristes, es también como no sé si el cierre, pero pues como que ahí deja al aire el hecho de que todos pudimos ser ella, ¿no? Decir es que no estaba, por eso no ayudé a alguien que necesitaba, y si hubiera estado hubiera ayudado. Ajá. Porque con la crisis de seguridad que hay en nuestros entornos que habitamos, pues lo que intentamos hacer es proteger a nuestra familia y a nosotros. Y muchas veces nos hacemos de la vista gorda o no queremos voltear a lo que les está pasando a otros. Ay, no, eso de verdad que lo sentí como una Sí. cubetada de agua fría, como, no sé, sí, me caló muy hondo todo ese cuento. Pero en general, yo sí recomendaría que leamos a esta autora. Este libro en específico que nos hizo favor de reseñar Emer, y pues todas las obras que ya mencionaron de ella. Me gustó mucho cómo escribe, es fácil. Sí. Creo que sus cuentos, a diferencia de otros cuentos que ya hemos reseñado aquí, no son tan cortitos. O sea, Sí. son medianitos a un poquito larguitos, ¿no? O sea, no son tan cortitos como otros, pero se leen muy fácilmente, a pesar de que sí es, de repente, no es pesada la lectura porque sea pesada la forma en la que escribe, sino por el tema que trata. Sí.
No, pero sí, yo la recomiendo totalmente. Sí, nada más por ahí otro dato curioso, que aparte tiene otra movie por ahí que se llama La Virgen de la Tosquera, que también es basado en un libro de ella. Porque pues aparte, bueno, esta ¿Autora? no, esta situación de lo que comentan de los hechos, de los textos y de los acontecimientos y de esta narrativa como muy, es que todo es muy violento. Pero violento que cuando lo describe hasta suena como muy ligero, pero profundo, porque nos impacta de forma muy, muy, muy cercana, ¿no? Esto que decían del chico, de qué tanto tú puedes ayudar en una situación de riesgo, pero que a la vez pues estás vulnerable a que te ocurra algo, ¿no? Y como lo de que decíamos de los niños, ¿no? Ahí sí les das cabida que entren a tu vida, pero pues resulta contrario, ¿no? Imagínate Entonces, que te metan tus niños a un refri. aparte, es que Sí. están bien interesantes, o sea, en verdad sí, como dice Lupita, esta autora se lee muy fácil, pero cada una de sus palabras te llega profundamente, ¿no? O sea, sí es como... Sí. Como abrir no sé, ver las noticias, y cada uno de estos textos pues se convierte en un acontecimiento, ajá, que sucede Sí. tal vez hoy aquí en Querétaro, mañana en, no sé. Es que además Sí, es como sí. súper interesante Sí, exacto. que lo que te debería de dar miedo del cuento, porque en casi todos habla de cosas paranormales, ¿no? Fantasmas, monstruos, etc. Y lo que te debería de dar miedo, que es eso, en realidad no es ni lo más impactante, ¿no? Lo más impactante es lo que suena más real, ¿no? Lo que no es paranormal, lo que se sitúa en pues sí, en lo cotidiano, Que lo exactamente. Entonces, normalizas. pues sí, pero justamente en ese sentido, como hace el contraste entre lo paranormal y lo que estamos viviendo cotidianamente, pues como que ahí te llega el chingadazo de cómo la realidad pues también es súper terrorífica, ¿no? Sí, porque si se han dado cuenta que esta temporada de los relatos de terror se volvieron desde eso fantástico y místico hasta lo más terrorífico, ¿no? Que es la Lo real. realidad. Sí. O sea, fueron escalando en niveles, y que yo creo que llegamos con esta autora a un punto en el que ya no queríamos escucharla, pero sí queríamos seguir leyendo, ¿no? En saber qué pasaba más allá, o sea, y cómo lo plasma, pues es maravilloso, y muy pop también en algunas partes. Igual aprovechando ya como un poco en lo que podríamos llamar el cierre del podcast. Definitivamente Mariana hace, en términos de escritura, una facilidad para envolvernos y para sentir ciertas angustias y sentir hasta miedos o terrores, ¿no? Y algo que yo puedo pensar sobre Mariana, que genera, independientemente del terror o lo que sea, pienso que lo que hace Mariana, y me parece súper trascendente, es que habla siempre en primera persona, Sí. desde una mujer. Y entonces desde esa lógica, más allá del terror o de la contextualización que pone en ciertos momentos históricos de la Argentina, lo que se me ocurre sobre lo que me genera Mariana es que habla de mujeres que ven el terror, mujeres que cargan las culpas, mujeres que se transforman a sí mismas y que además transforman a la sociedad. También veo que plantea mujeres que recuperan los dolores, mujeres que liberan los prejuicios sociales, mujeres que se aceptan como personas, con sus propios gustos y sus propios deseos, mujeres que recuerdan las heridas, sus heridas, y además las hacen en carne, las viven, las vuelven a recuperar, se las vuelven a poner, ¿no? Veo mujeres que sufren por algo muy desgraciado, que es la estupidez del poder de los hombres, que insisten en creerse superiores,
creo que Mariana nos enseña que también hay mujeres con infancias, y nos lo recalca, y además también tienen traumas que se manifiestan constantemente en nuestras vidas y siguen retumbando aunque seamos adultos. Pero eso sí, aún así, buscan sanar o salir adelante. Veo mujeres que parecen o no, o en real, o sea, que parecen que están, o en real sí están solas, pero que están luchando contra los fantasmas, contra las verdades, contra estas injurias que la sociedad en su canibalismo es terrorífica. Y también veo que Mariana nos puede enseñar que hay mujeres que también se viven o se sienten o parecen culpables, o que les hacen ver que son culpables de todos los males que hay en el planeta. Y por último, en resumidas cuentas, creo que Mariana pudiera enseñarnos que, o reforzar, más bien, más que enseñarnos, todo lo que estoy diciendo es como volvernos a mostrar que hay mujeres valientes que además se aman y no se van a esconder. Y es lo que pudiera medianamente retomar de lo que este libro de Mariana y sus cuentos nos pudiera dar como una sensación. Y ya, adiós, ya me voy, adiós. Qué bonita y profunda reflexión. Sí. Gracias, Ya, Hugo. aquí cerremos. Muy buena. Estuvo muy, sí, muy bien. Entonces, es una onda, bueno, ahorita que lo estoy pensando, para cerrar también, y pensarlo, ¿no? O sea, ¿nos pegó más a nosotras como mujeres o a ustedes como vatos? Imposible de medir. Sí, es que inclusive... Pues a mí no me hizo ni cosquillas. Ay, pero es que aquí no se trata... o sea, Gracias por escucharnos. Es lo que iba a decir. Gracias por sus opiniones. a partir de ahora la voz de Emer va a ser una inteligencia artificial. Cuando menos unos albures ya aprendieron, se llevan, Sí. se llevan hoy. Y como dicen por ahí, ¿no? La noche es oscura y llena de terrores. Tun, tun, tun. Sí, su cita de Game of Thrones. Que ciertamente Mariana Enríquez también decía esta frase justo acuñada de ahí. Pues muchas gracias por escucharnos. Altamente recomendada esta lectura. Síganos en todas nuestras redes: Spotify, TikTok, YouTube, X, antes Twitter. Y sigan al pendiente porque ya de esta serie de terror solo nos quedan 2 historias más, 2 libros más. Terroríficos. Y cambiaremos de temporada. ¿De qué va a ser la siguiente temporada? Se los avisaremos en los siguientes podcasts, así que O si tienen sugerencias, síganos. déjenlas en Sí, los también. comentarios de todas nuestras redes y vamos a hacer nuestras lecturas, nuestra tarea y haremos las temporadas en base a lo que también Como nos comenten. cara ni les hacemos caso. Como No quieras. es cierto, sí leemos. Sí. O sea, sí los leemos, pero no les hacemos caso. Pero comenten. Por favor. No, sí les hacemos caso. Comenten y ya votamos. Bueno, gracias. Total. Bye, bye. Gracias. Adiós. Que pasen terroríficos días. Thank you.